Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Como les decía, pues hay una última hora que la trae el ABC, que la recoge, si no me equivoco, de la agencia Reuters. Un correo electrónico del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un correo electrónico interno, plantea directamente la posibilidad de expulsar a España de la OTAN. Bueno, vamos con las noticias de las 8, doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas. La investigación judicial de este accidente amenaza con colapsar el juzgado de Montoro. Atención al volumen que tienen que manejar. Actualmente hay 142 acusaciones particulares y 6 acusaciones populares personadas en esta causa. La jueza ha advertido del riesgo de dilaciones indebidas y ha ordenado a todas las partes que unifiquen a sus representantes legales. Les da un plazo de 15 días para acordar un abogado y procurador comunes, tanto para las víctimas como para las acusaciones populares, o será el propio juzgado el que lo decida de oficio. Mientras tanto, la operadora Irio ha encargado al despacho Uría y Menéndez el asesoramiento jurídico integral tras este siniestro y se prepara para reclamar los daños sufridos. Su matriz italiana ya ha sido aceptada en el proceso como acusación particular en calidad de perjudicada. En calidad de perjudicada, ¿recuerdan ustedes cómo en el gran apagón el gobierno dijo inicialmente que podía haber sido un hackeo ruso? Por supuesto, no había nada de eso. Era culpa del gobierno. En el accidente de Adamuz, Óscar Puente hizo algo parecido. Primero sugirió que había algo extraño, como diciendo que podía ser un sabotaje. Luego resulta que trató de echar balones fuera hacia las operadoras de trenes. Tampoco había nada de eso. Al final era simplemente que se gastaron el dinero de mantenimiento en colocar pilinguis y en llevarse hasta el agua de los floreros para su bolsillo particular. Y el hecho de que el juzgado admita como perjudicada a la empresa italiana propietaria de los trenes Iryo, pues confirma que las responsabilidades en los trenes no estaban en las vías. Cosa, bueno, porque ya sabíamos, ¿verdad? La jueza encargada del caso en el juzgado de la localidad de Montoro, pues en estos momentos está abrumada con ¿cuántas acusaciones populares hemos dicho, doña Carmen? 142 acusaciones particulares y 6 acusaciones populares. 142 particulares, que son las víctimas del accidente, porque no son solo las víctimas mortales, sino heridos. 142 más 6 acusaciones populares. Con lo cual, pues lo que está pidiendo es que se unifiquen acusaciones. Ese problema, pues no es un problema simple de resolver, lo de unificación de acusaciones, porque claro, pues en un caso penal puede haber víctimas que tengan intereses distintos. No me refiero a este caso concreto, digo en general. Puede haber víctimas que solo pidan compensaciones de carácter económico, otras que persigan además un castigo en forma de cárcel para los culpables. Puede haber distintas maneras de abordar por parte de las víctimas cualquier tipo de proceso, y en el caso de las acusaciones populares, pues ni les cuento. Cada una de las acusaciones populares pues puede tener su propia línea de actuación que no tiene por qué coincidir con las otras. Por ejemplo, recuerdan ustedes que en el caso Ábalos estaba personado el PP, es uno de los pocos casos donde se ha personado, y al PP le correspondió la dirección de todas las acusaciones populares, donde estaba también pues Manos Limpias y Vox y Hazte Oír. Ha habido otros casos donde quien se ha encargado de la dirección de las acusaciones populares ha sido Vox. En otros casos, Hazte Oír. Cada juzgado pues resuelve como Dios le da a entender, en algunos casos por
precedencia cronológica, si no se ponen de acuerdo entre ellas, de quién lleva la voz cantante. Bueno, ya veremos cómo va el tema. Pero efectivamente da la sensación de que el juzgado de Montoro está un tanto sobrepasado. Y es preocupante porque una vez que ha quedado desacreditado todo intento por parte del PSOE de echar balones fuera en el accidente de Adamuz, una vez que ha quedado claro que la culpa del accidente de Adamuz la tienen quienes no realizaron correctamente el mantenimiento de las vías, pues ya no le queda otra estrategia de defensa al Partido Socialista para que no le caigan encima los 46 muertos de Adamuz que tratar de retardarlo todo, embarullarlo todo y vencer a la causa por saturación. Con lo cual, pues a ver qué es lo que hace la juez, que por cierto ya debería haber empapelado a alguien por intento de obstrucción a la justicia, a los responsables de que se sustrajeran trozos de la vía sin permiso judicial y con nocturnidad. Ya saben ustedes que Vox ha presentado una denuncia específica sobre ese tema. Bueno, ya sabíamos que los menas pues nos cuestan, según los distintos contratos, pues entre 4.000 y 7.000 euros mes cada mena. Pero debe de ser que hay gente a la que le parece poco. Por regla general, los corruptos tienden a perderse por la avaricia, sobre todo si les sale fácil el robar. Si pueden estar llenándose los bolsillos con facilidad, no se crean ustedes que la gente se conforma y dice, ¡jo, qué chollazo tengo aquí, voy a estar callado! No, dice, ¡uy, qué chollazo y qué fácil me lo estoy llevando! A ver si me puedo llevar un poco más. Y ya tenemos menas fantasma en Cataluña, escuchen. La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto una nueva línea de investigación en el llamado caso de Gaya, que es como se llama la investigación a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia en Cataluña. De nuevo se pone el foco en los presuntos pagos irregulares en la atención a jóvenes tutelados. Concretamente, las pesquisas se centran en una serie de plazas fantasma por las que la Generalidad de Cataluña habría pagado hasta 4.500 euros mensuales, pese a no estar ocupadas por ningún mena. Un denunciante protegido del caso, un trabajador de una entidad colaboradora y varios ex empleados de centros de acogida han explicado que conocían la existencia de esas plazas sin ocupar por las que cobraban dinero a la administración. Según los datos que publica El Mundo, entre los años 2019 y 2022 se abonaron al menos 4.700.000 euros en prestaciones indebidas, desviando presuntamente los fondos que tenían que haber acabado en la acogida de menas. Antifraude considera que estas nuevas aportaciones tienen entidad propia para abrir un proceso independiente. O sea, no solo cobraban 4.500 euros por mena, sino que encima, para cobrar más, inventaban plazas donde no había mena, pero cobraban. Y la administración pagaba. Por supuesto, están imputados distintos cargos de esa Dirección General de Atención a la Infancia. Bueno, pues ya ven ustedes. No solo pagamos por cada mena una cantidad que nos permitiría enviar a los menas a un colegio privado en Londres y nos saldría más barato, sino que encima en algunos casos pagamos por menas que no existen. Muy bien, la gente es creativa. Bueno, ayer pues una demostración de que si eres un mierda, pues te tratan como un mierda. Escuchen lo que pasó con un buque en el estrecho de Hormuz. Irán ha interceptado 2 buques portacontenedores que intentaban salir del Golfo por el estrecho de Hormuz. Se trata de la primera incautación por parte de Irán desde el inicio de su guerra con Estados Unidos e Israel. Según la agencia iraní, la Guardia Revolucionaria disparó contra las embarcaciones antes de abordarlas y desviarlas hacia la costa iraní al considerar que vulneraban la seguridad del estrecho de Hormuz. Uno de los buques atacados está operado por una naviera griega y está fletado por la compañía MSC, que sufrió daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos
y granadas. El otro buque, el MSC Francesca, está conformado por capital de Francia, Italia y Suiza y fue interceptado sin que se registraran heridos. Irán acusa ahora a ambos barcos de operar sin los permisos necesarios y de manipular sus sistemas de navegación. Francia, Italia, Suiza son los países que componen el capital de la naviera de uno de esos buques abordados. Esto es lo que pasa, pues, cuando tú dices que las guerras no son tuyas. Eso no es nuestra guerra, nosotros no vamos a entrar ahí. Pues mira, da la casualidad de que en esa guerra hay una parte que es un estado gamberro, un estado, pues en fin, que ha estado operando al margen de todas las normas durante muchísimo tiempo y a quien al final pues le importa un soberano bledo, parece, el que tú pretendas hacerte el neutral. Dispararon al buque de capital europeo, lo abordaron y lo secuestraron. Y encima, con el agravante, pues de que nadie va a mover un dedo por ese buque. Porque como ha dicho Europa que no es su guerra, pues Estados Unidos dice, pues no es mi buque. Ni siquiera es una violación del alto el fuego el hecho de que hayan disparado contra un buque cuya naviera es de capital europeo. Porque como Europa no está en la guerra, pues no es violación del alto el fuego. ¿Se puede hacer más el ridículo? Pues no, pero es inevitable. ¿Cuánta gente en Europa ha hecho negocios sucios con Irán en los últimos años? No lo sé. A ver si me acuerdo de preguntarle a Borrell, que como ha estado en la cosa esa de asuntos exteriores europeos, seguro que tiene información de cuánta gente ha puesto el cazo de una manera o de otra para que Irán se lo llene. Bueno, ayer fue el día de San Jorge. Y dos Jorges, dos George, pues fueron noticia en Estados Unidos, pero no por nada positivo, sino porque sus nombres salen entre los donantes de esa ONG antirracista que se dedicaba a financiar al Ku Klux Klan y al partido nazi americano. ¿Qué dos Jorges me refiero? Pues George Soros y George Clooney. ¿En serio, George? Escuchen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el uso de fondos y la actividad de una organización dedicada al seguimiento de grupos de odio llamada Southern Poverty Law Center. Esta organización se dedicaba a fiscalizar movimientos racistas neonazis, entre otros el Ku Klux Klan, y pese a que su motivación era luchar contra el odio, lo que se está investigando es si hicieron todo lo contrario, es decir, acabar financiando este tipo de organizaciones para lo que se estaba desviando fondos de donantes. Concretamente se calcula que hasta $3 millones y los donantes tenían personalidades como George Clooney o George Soros. Según el Departamento de Justicia norteamericano, la entidad habría destinado esos millones de dólares para financiar a presuntos informantes que estaban infiltrados en esas organizaciones supremacistas, por lo que en la práctica estaban financiando su estructura y sus actividades, mientras que estaban recaudando esas donaciones bajo otras premisas. Desde la organización niegan cualquier irregularidad y aseguran que las actuaciones se realizaron dentro del marco legal. Hombre, dentro del marco legal. El argumento de defensa de esta organización repugnante que se dedicaba a financiar movimientos supremacistas mientras decía combatir el supremacismo, el argumento de defensa es que no, nosotros pagábamos a informantes. No, guapetón. Resulta que uno de esos que tú llamas informantes era el jefe del partido nazi americano. El jefe. No era un tío de a pie al que le pagas para que te informe de lo que hace el jefe. No, estabas pagando al jefe. Y otro de esos informantes era uno de los que organizó toda la logística para que supremacistas acudieran a Charlottesville a hacer un macromeeting supremacista. Es decir, no pagabas a gente que te informara, pagabas a gente que organizaba. Al jefe del partido nazi, que era quien organizaba las actividades del partido nazi, y a tíos que organizaban otras actividades supremacistas. Las organizaban.
Eso, no sé en Estados Unidos, pero en muchos otros países, eso de incitar a la comisión de un delito es un delito. No puede llegar un policía y decir, no, aquí yo, estuve ahí traficando con droga, pero era para pillar a... Y luego resulta que es que el policía había organizado la operación y había metido a 5 pringaos para que participaran. Hombre, no. Un policía puede infiltrarse en un grupo, pero no puede incitar a la comisión de delitos u organizar delitos. Esos que dice esta ONG que eran informantes, organizaban delitos. De informantes nada, se dedicaba esta ONG a alimentar grupos supuestamente supremacistas para por otro lado poner el cazo. Y ese cazo se lo llenaba gente como George Clooney y George Soros. Y por supuesto, ese supuesto supremacismo alimentado por esta ONG supuestamente antirracista se utilizaba para tratar de atacar a Trump. El círculo se cierra. Animo movimientos de asquerosos racistas desde una ONG antirracismo. Con la ONG antirracismo pido dinero y me lo dan donantes del Partido Demócrata bien reputados, y luego pues yo correspondo utilizando ese racismo que yo mismo he alimentado para atacar a Trump. Está bien pensado el asunto, ¿eh? Ganan casi todos. Ganan los de los movimientos supremacistas porque les ponen pasta. Gana la ONG porque le ponen pasta a donantes, parte de la cual luego a los movimientos racistas, y ganan los donantes porque todo eso se utiliza para pues el revuelo mediático que se produzca como resultado de esas acciones racistas subvencionadas, pues se puede utilizar para destruir al enemigo político, que es Trump. Todos ganan. Claro, menos Trump, que es al que le atacan por unas acciones de tipo supremacista que resulta que las organizaban al final sus propios enemigos, los de Trump. Pues qué bien. Bueno, y simplemente un comentario. Yo le dejo a doña Carmen que se explaye con esta noticia, porque por desgracia pues no entiendo mucho de tauromaquia, pero me ha llamado muchísimo la atención. Lo poco que sé de tauromaquia me llevaba hasta saber que los dos mejores toreros de la actualidad eran Morante y Rocarrey. Y resulta que los dos, con 48 horas de diferencia, han sufrido cogidas pues estremecedoras. El torero Andrés Rocarrey ha sufrido una acogida muy grave en la Plaza de la Maestranza, en Sevilla. El diestro peruano fue corneado en el muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la tarde y fue trasladado primero a la enfermería, donde fue intervenido de urgencia, y después a un hospital sevillano. Según el parte médico, presenta una herida por asta de toro con una trayectoria de 35 centímetros que ha provocado importantes destrozos musculares, aunque sin afectar a vasos sanguíneos. Y como dice don Luis, los dos principales diestros del momento están en la enfermería, tanto Morante de la Puebla como Andrés Rocarrey, lo que hace peligrar, pues entre otras ferias, la de San Isidro, que está a punto de comenzar aquí en Madrid. Jolín, la verdad, qué racha tan... También tenemos que decir, don Luis, que hay grandes figuras del toreo que están despuntando. Me estoy acordando, por ejemplo, de Borja Jiménez, Manolo Escribano, en fin, hay muchos nombres que podríamos poner encima de la mesa. Así que, bueno, desde luego, desde aquí les deseamos una prontísima recuperación y que de nuevo les volvamos a ver en el Coso muy próximamente. Bueno, pues vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad.
Hoy tenemos un día marcado por las tormentas. Esta madrugada han sido especialmente intensas en el interior del país, y es que con la llegada de una masa de aire frío en altura se está produciendo una clara inestabilidad. Aún perduran algunas precipitaciones en Extremadura, Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, extendiéndose hacia la meseta norte. Por la tarde se esperan chubascos fuertes con tormentas y posible granizo en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Con menor probabilidad podrán darse en otros puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y algunas zonas montañosas del norte. En el nordeste y en Baleares, tiempo más estable con cielos despejados. En Canarias, cielos parcialmente cubiertos y son posibles algunas brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valenciana. La calima irá remitiendo y desplazándose hacia el este. Las temperaturas van a bajar en la península y en Baleares de forma notable en el sureste. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.